Pues se confirmó lo que temíamos, es una Corte que obedece intereses bastardos, es una Corte carente de legitimidad y por eso tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad, en las resoluciones ininteligibles para nuestro pueblo de México. Eso es lo que precisamente está implicando hoy el Plan C y si no les gusta, iremos más allá. No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial. ¿Cómo ve la propuesta que hace Morena? Bueno, la bancada de este partido, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa para que los ministros de la Corte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean elegidos en forma directa y universal mediante el voto popular. Dicho proceso sería organizado por el Instituto Nacional Electoral e incluiría debates entre aspirantes que estarían en el cargo por 4 años, pero con opción de reelección. Eso es lo que proponen. Morena va a iniciar una serie de conversatorios. Ahorita, si usted me permite, yo ya tenía aquí en mi poder lo que es la convocatoria. A grandes rasgos, conversatorio, objetivos, realizar un conversatorio público en la Cámara de Diputados, como se ha hecho en otras ocasiones, un debate público sobre decisiones políticas fundamentales en relación con un hecho histórico y un tema de trascendencia nacional para la sociedad mexicana, dialogar y debatir abiertamente, conversar sobre la vigencia de la democracia y la soberanía popular, sede Palacio Legislativo, y si quieres le digo hasta la hora en que va a empezar, 30 de mayo a las 11 de la mañana. Bueno, en la primera mesa es soberanía popular, fortalecimiento de democracia directa y vinculación ciudadana para revisar y modificar del régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte. Ya está echado a andar. Veamos esto. Con las elecciones en puerta, el partido de Morena en Cámara de Diputados realizará una serie de conversatorios para discutir las facultades y atribuciones del Poder Judicial. Esto como antesala para la consulta popular por la iniciativa de reforma del presidente López Obrador para que las y los ministros sean elegidos por voto popular como parte del llamado Plan C. No estamos prejuzgando de ninguna manera, porque no lo establece la propuesta de solicitud de consulta popular, el procedimiento o el método alternativo, simplemente que los mexicanos tengan el derecho a estar informados. Les puedo decir que a los 4 vientos se puede gritar que en una república todo se toca. La presidencia de la República, el Congreso, el INE, la Corte. Serán 4 rondas de debate organizadas por Morena, que contemplan la participación de la sociedad civil, la academia y la invitación abierta a legisladores de otros grupos parlamentarios. Iniciarán a partir del 30 de mayo, a escasos días de la contienda electoral en el Estado de México y Coahuila, y terminarán el 20 de junio cuando se prevé tengan como invitados a las y los ministros de la Suprema Corte. Concluido estos conversatorios en Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados haremos asambleas informativas en todo el país para que los mexicanos conozcan, insisto, cómo se integra atribuciones, facultades, procedimientos de designación que tienen los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos un diálogo, queremos una construcción en este cambio de régimen que implique hacer valer que cada quien no invada competencias, no invada atribuciones y que más bien funcione el Estado mexicano como se estipuló desde el constituyente. Los conversatorios se llevarán a cabo los días 30 de mayo, 6, 13 y 20 de junio en las instalaciones de San Lázaro. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Bueno, veamos si le parece, ¿no?, todos los vericuetos que puede tener este Parlamento anticipado, como le han llamado, y sobre todo hasta dónde pueden llegar las cosas, que sí, que no. Acuérdese que no tienen mayoría en el Congreso, mayoría calificada, entonces es un cambio constitucional. Veamos qué pasa.
Imer Flores Mendoza es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como usted lo sabe, hemos conversado en otras ocasiones con él. Doctor, ¿cómo has estado? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier, un gusto saludarte. Gracias por la invitación, por compartir cámaras y micrófonos con tu audiencia. Es un gusto. Gracias, es un gusto, doctor. A ver, Imer, déjame plantearte cómo vemos todo esto, cómo podríamos, como diría yo, ubicarlo, hasta dónde pueden llegar las cosas. Porque un cambio de esta naturaleza, me adelanto, perdón, no podría ser posible si no se tiene la mayoría calificada, ¿no? Pero a ver, te escuchamos, perdón. Mira, de entrada, como bien dices, siendo un tema de reforma a la Constitución, se necesitaría una mayoría calificada de 2/3 partes. Entonces, eso quiere decir que el partido Morena y sus aliados, como dijeron sus otros partidos aliados, por sí solos no tienen la mayoría para hacer la reforma. En ese sentido, necesitarían de convencer a los miembros de otros partidos para que votaran y la aprobaran, y eso tiene que pasar en ambas cámaras, y otra vez por mayoría calificada de 2/3 partes. Y de ahí pasa a las legislaturas de los estados, donde por mayoría simple se aprueban. Yo veo difícil que pase. Me parece que además, en lo concreto, en los méritos de la reforma, creo que hay muchas cosas que me parecen a mí en lo personal un despropósito. Entonces yo pensaría que, como bien decías también tú en la introducción, nunca en México hemos elegido de manera directa a los ministros de la Corte. Hubo, sí, en el siglo XIX, la Constitución del 57 prevía la elección indirecta, que era básicamente que los diputados y senadores que son electos, ellos eligieran dentro de los que estaban postulados para los puestos, donde las propias legislaturas de los estados y el propio Congreso proponían nombres, eligían aquellos nombres que les parecían los más idóneos. Eso era una elección indirecta que se hacía directamente con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El Senado se restablece en México hasta el 76, pero es en ese contexto en el que se aprueba, ¿no? Yo ahí lo que agregaría es que me parece que pensemos cómo es el nombramiento hoy en día. Hoy en día lo que tenemos para el nombramiento de los ministros de la Corte es que se requiere que el presidente formule una terna de 3, como dice el nombre, aunque en la práctica muchas veces ya va con un destinatario, ya sabemos quién es él o la candidata del presidente, quién quiere él que llegue a ser ministro o ministra, ¿no? Pero entonces, digamos, en su momento, hoy por hoy, los propone el presidente y es el Senado el que por mayoría toma la decisión de nombrar a uno de sus ministros que le propone el presidente. Entonces, hoy por hoy tenemos otro mecanismo de elección indirecta, a propuesta del presidente, en lugar de propuestas más amplias de otros sectores de la sociedad que se podrían incluir como una reforma, como una alternativa, y que fuera el senador el que los eligiera. De ahí la propuesta dice, pues vámonos directamente al voto popular directo, es decir, que así como votamos por diputados, por senadores federales y locales, votáramos por jefe de gobierno, gobernadores y presidente, además tuviéramos boletas para votar por los ministros de la Corte. Insisto, a mí me parece un tanto un despropósito. Hoy por hoy la forma de elección es una forma democrática, de una elección indirecta a propuesta de órganos y votación de órganos que sí son electos de manera democrática. Entonces, y además insistiría, la democracia no se reduce nada más a elegir o a la elección directa. La democracia pueden haber muchos otros mecanismos consistentes o congruentes con eso. Y además habría que recordar que en la Constitución, artículo 40, hablamos de una república representativa, democrática, federal y laica, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que sea también una república implica que haya alternabilidad en los cargos, que haya otros mecanismos y que no todo sea estrictamente a través del voto directo o del voto popular. Pero me parece, insisto, como no estar enfocando el problema en el lugar correcto. Es previsible lo que puede pasar en este Parlamento, porque no creo que la oposición le vaya a entrar al Parlamento llamado Parlamento anticipado, ¿o no? ¿No crees, doctor? A mí me parecería que digamos, a ver, ¿cómo ponerlo? Me parece que no le veo futuro a la propuesta concreta de que pasemos a una elección indirecta, no le veo futuro. Yo creo que siempre el tema de que se puedan discutir y se puedan mejorar las instituciones, siempre tenemos que estar abiertos a esa discusión, a ese debate, pero le veo poco posibilidades a este en concreto, ¿no? Decía yo ahorita, por ejemplo, el tema de que la propuesta del presidente venga disfrazada de terna cuando es una. Entonces, pues directamente que
que ya nos diga quién le parece que es el candidato idóneo y ya evitamos el desgaste a otras posibles personas, otras posibles personas con capacidad que entran a una competencia sabiendo que no van a llegar ellos. Entonces creo que por ahí no va. Insisto, las votaciones hasta ahorita se han logrado, se han alcanzado con la aprobación de los propios diputados o senadores, y estoy hablando aquí de cargos más amplios, sí, pero en el caso de los ministros sería con la de los senadores, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos pendiente el nombramiento de los consejeros, de los comisionados, perdón, del INAI. Entonces, a mí me parece que hay otros temas que tendríamos que estarnos preocupando, que se tendrían que estar preocupando a nuestros diputados y senadores antes de estar aventando más temas a la agenda nacional. Primero, que resuelvan los temas que tienen pendientes. Tienen muchos temas pendientes insisto, sobre todo de nombramientos de otros cargos, como, insisto, los comisionados del INAI. Oye, déjame, plantearte lo siguiente, doctor. ¿Encuentras que realmente en las últimas decisiones que ha tomado la Corte se ha sobrepasado, ha sustituido al legislativo, como se ha dicho? Estoy pensando en los temas de seguridad nacional de la semana pasada, de esta semana de inicio, en los temas del Plan B y lo que se presume que podría ser la decisión que tomen con la segunda parte del Plan B, porque resulta que ahora 3 son liberales y todos los demás son conservadores. ¿Tienes esa impresión en cuanto a lo que significa la gestión de las y los ministros? Yo creo que no, yo creo que los ministros han actuado con estricto apego a derecho. Entiendo que esta noción es muy amplia, hablamos de un sistema de supremacía constitucional, entonces el hecho de que tengamos un mecanismo dificultado de reforma es para que no cambiemos tanto la Constitución. Entonces yo creo, tengo la sensación y mi impresión, yo estoy completamente de acuerdo, que la Corte no se ha accedido, me parece que han decidido bien todos estos casos. Es más, hemos criticado, cuestionado a las votaciones de minoría, porque no han dado realmente argumentos con mucho sustento para justificar sus posturas, ¿no? Entonces, a mí me parece que no se han excedido. Yo tengo muy claro que el oficio de los jueces debe ser decir el derecho, no dar el derecho, no legislarlo, pero sí interpretarlo. Entonces yo creo que ellos están actuando dentro del margen de interpretar qué es lo que sí es consistente, congruente o coherente con la Constitución, y es con base en lo que han estado resolviendo. Yo no veo, no me parece que ninguna de estas reformas se hayan ellos excedido, no han invadido competencias de nadie. Creo que hay que entender muy claro que trabajamos, pienso yo, como sociedad, todos por la misma empresa, por la misma sociedad, la sociedad mexicana, y que al legislador le toca a veces hacer las leyes, y sí, al juzgador le toca aplicarlas a los casos concretos, y en este caso la Corte tiene una atribución para revisar que esos actos del legislativo y del ejecutivo estén apegados a derecho. Y eso implica también los temas de procedimiento y eventualmente los temas de fondo. Entonces, el hecho de que no puedan, digamos, lo de la Guardia Nacional, que contrariaba el texto de la Constitución, tiene que ser civil, no puede ser militar. Sí. Entonces no hay forma si no cambias la Constitución para eso, para validarlo. Yo ahí sería todavía, y ahí sí hay una discusión académica entre los que creemos que inclusive debe haber control de constitucionalidad de las reformas a la Constitución, y en ese sentido, pues hasta las propias reformas quizás tendrían que estar revisadas. Pero hoy por hoy no es como criterio que prevalece, pero por lo pronto se necesitan si se necesita cambiar la Constitución, se necesita esa reforma de la Constitución, y por lo pronto ese es el mecanismo, y no veo que haya las condiciones para que lo aprueben. Insisto, y tampoco me parece que sea el problema de fondo. Sí. El hecho de que los ministros, como dice el presidente, se le hayan volteado o no estén, porque él, hagamos memoria, acaba de nombrar a 4 de los 11 ministros, y al menos 2 han sido de los que han estado votando consistentemente en contra de sus posturas, y 2 han estado votando a favor de las mismas. Y entonces, pues bueno, ahí el tema lo podemos ver con otras presidencias. En diferentes momentos se echaron abajo leyes que aprobó el Congreso. No sé, ¿te acuerdas de la ley Televisa? ¿Te acordarás de unas otras, no? Oye, a ver, para cerrar, ¿qué te concita o qué piensas, ahora sí, cuando un legislador se para en la tribuna y dice vamos a obradorizar la justicia? ¿Qué piensas?
No, mira, yo creo que hay que, otra vez, insisto, me parece un despropósito. Tendríamos que entender, insisto, en que es todo el país, todas las instituciones, todo el diseño, no puede estar centrado en una sola persona, en este caso el presidente de la República, y que él quisiera que todo mundo estuviera alineado con él y todos tuvieran su misma lógica, ¿no? Insisto, si el tema pareciera que basta con cambiar a los ministros para que entonces todos sigan con la instrucción del presidente. Y aquí viene una nota interesante del diseño, ¿no? En la propuesta, en lugar de que los ministros duren 15 años, nótese, esa medida de los 15 años es para que los ministros tengan independencia. ¿Independencia de quién? Del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Que puedan, digamos, durar más que ellos, entonces les da una más fuerza, más potencia para poder votar en contra inclusive de ellos. Pero nótese, en cambio, si hoy por hoy cambiamos a un modelo en que los ministros puedan ser electos por 4 años con posibilidad de ser reelectos, pues eso quiere decir que si el presidente no le gusta, no lo va a dejar que se reelijan. Entonces, ahí te digo, yo veo como mucho despropósito, no creo que la lógica tenga que ser, digo, los países, no pienso que seamos de una sola persona, creo que todos somos los mexicanos, digamos ahora sí que fifís y chairos, todos somos mexicanos y todos tenemos que ver por el bien del país. Te mando un gran saludo, doctor, que tengas buena noche, gracias. Igualmente, muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias, te lo agradezco, muchas gracias.